industrial tuvo su origen en Gran Bretaña desde mediados del siglo XVIII. Uno de los aspectos más discutidos del estudio de este proceso radica en la explicación de por qué tuvo lugar primero en Gran Bretaña y no en otros países. Se trata, por tanto, de pasar revista de una forma sucisa a los principales rasgos de este país en los momentos del proceso industrializador. Un régimen político estable, la monarquía liberal, que desde el siglo XVII es el sistema político imperante, mientras que en otros países de Europa se refuerza la monarquía absoluta, y que se mantiene libre de las revoluciones que aquejan a otros países europeos, como las numerosas guerras en las que se vio envuelto el Reino Unido durante los siglos XVIII y XIX, no provocaron daños en territorio británico. La insularidad actuó en este sentido como una barrera de protección a la que unía el desarrollo de una poderosa flota de guerra que mantendrá su hegemonía mundial durante los siglos XVIII y XIX. La importancia de tener un marco político. Si Inglaterra pudo ser la pionera de la revolución industrial fue porque contó con los factores anteriores, pero también contó con un marco político adecuado como era en aquel tiempo el Parlamento. El Parlamento es el órgano constitucional de un Estado con sistema parlamentario, compuesto por los representantes elegidos por el pueblo, que tiene atribuida la misión principal de expresar la voluntad de éste. Fue este el que inició los cambios creando leyes como las librecambistas, que suponían la supresión de las antiguas reglamentaciones, consiguiendo así el progreso capitalista. La ley promulgada por el Parlamento de Librecambista consistía en la no intervención del poder estatal frente al comercio internacional, permitiendo que los flujos de mercancías se gobiernen por las ventajas de cada país. Estamos en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII. Aquí se produce una de las transformaciones más importantes de la historia de la humanidad, la Revolución Industrial. ¿Sabes qué cambió? Vamos a verlo. Empecemos por la agricultura. La tierra se había explotado en parcelas no cercadas de uso comunal y lo que se sacaba iba destinado generalmente al autoconsumo de los agricultores. Muchas tierras estaban destinadas además a la ganadería, que pastaba a sus anchas por el campo. ¿Y cómo se trataban las cosechas? Con herramientas muy básicas, que requerían mucha mano de obra. Con la Revolución Industrial, todo esto dio un giro. Los campos se acercaron y se estableció la propiedad privada. Desaparecieron las tierras destinadas a la ganadería, que se estabuló, por lo que se sacó más partido a la agricultura. Otra mejora: se introdujeron innovaciones técnicas que hicieron más fácil y más rentable el trabajo del agricultor. Además, los sistemas de cultivo y de rotación de las cosechas cambian, mejorando el rendimiento de las tierras. De hecho, el agricultor comenzó a superar la cantidad para el autoconsumo, con lo que se pudo comerciar con los excedentes, sacando partido económico a las tierras. Pasemos a la industria. Es necesario citar al invento que propició que todo esto fuera posible: la máquina de vapor. Esta mejoró y potenció la industria. Creció, por ejemplo, la industria textil. Hasta ese momento se había utilizado la lana en la fabricación de textiles, pero fue sustituida por el algodón. ¿Por qué? Las colonias de Inglaterra le propiciaban grandes cantidades de algodón. Además, este material era más fácil de tratar que la lana. De hecho, se crearon máquinas de hilar, movidas por máquinas de vapor, que sustituyeron la energía humana por energía mecánica. Todo esto redujo los costes de fabricación y los textiles se comenzaron a vender en grandes cantidades. La industria siderúrgica también vio mejoras. Crece la producción de carbón en sustitución de la madera. Se multiplican las minas. Además, la máquina de vapor permite conseguir una mayor temperatura con menos tiempo y combustible, y se empieza a producir acero utilizando el carbón como combustible. Además, crece la producción de hierro. ¿En qué influye? Por ejemplo, en el siguiente punto que vamos a tratar: el transporte. Ya hemos visto que han aumentado las cosechas, ha aparecido la máquina de vapor, cada vez hay más textiles y además tenemos carbón y acero. ¿Cómo transportamos estos materiales? Muy fácil, aparece la primera locomotora, y el hierro del que hablábamos antes permitió que se extendiera a lo largo del país, reduciendo el tiempo de transporte de mercancías y también de viajeros. Pero no solo mejoró el ferrocarril como medio de transporte, también las comunicaciones marítimas y las carreteras. Hablemos ahora de las personas. ¿Cómo cambió la vida de los ingleses? Volvamos al principio.
Hemos dicho que las mejoras en la agricultura redujeron la mano de obra en el campo. Estos trabajadores buscaron un nuevo empleo en la ciudad, fenómeno llamado éxodo rural. En las capitales se necesitaba gente en la industria de la que hemos hablado. Además, podían trabajar también en el comercio, actividad que comenzó a tener un gran auge en aquella época, o en los talleres, que dejaron de ser artesanales para el autoconsumo y se convirtieron en escuelas profesionales. Las condiciones de vida mejoraron, no había escasez de alimentos, ya que venían los excedentes del campo. Además, con una red de alcantarillado se mejoraron las condiciones sanitarias de las ciudades. Otra mejora, el jabón. Con todo esto, la mortalidad se redujo considerablemente, siendo otro de los datos fundamentales derivados de la revolución industrial. Recapitulemos: tierras cercadas con nuevas herramientas en el campo, industria, comercio y talleres en la ciudad, mejora del transporte y de las condiciones de vida de las personas. Introducidos durante el Neolítico no fueron superados hasta mucho más tarde, hace unos 250 años, con lo que conocemos como la Revolución Industrial. En este caso se produjo una transformación de una economía agraria y artesana a una industrializada y mecanizada. En esta revolución jugó un papel destacado la máquina de vapor inventada por James Watt, que permitió un incremento de la producción sin coste en personal. Las consecuencias no son conocidas. Mayor especialización del trabajo, uso vertiginoso de los recursos naturales y producción en masa de bienes manufacturados. La industrialización impulsa el cambio del mundo rural al urbano, la innovación científica y tecnológica y un ascenso demográfico sin precedentes. Es también el origen del desarrollo de la clase obrera, que con sus movimientos de protesta provocará las grandes transformaciones sociales de las que todavía hoy disfrutamos. A pesar de que los beneficios de estas dos revoluciones son muchos, no hay que olvidar también algunas pérdidas sociales que ahora luchamos por recuperar. La igualdad entre sexos o la valoración de los ancianos. Las comunidades de cazadores-recolectores eran sociedades pequeñas y muy solidarias, ya que la supervivencia del grupo requería una buena distribución de recursos y tareas.